Muy bien, jóvenes, vamos a empezar entonces con este ejercicio de equilibrio rotacional. Si ustedes se dan cuenta, en la descripción dice una viga uniforme de 500 newtons de peso y 3 metros de longitud está sostenida por un cable. Como se observa en la figura, y ahí en la figura ustedes lo pueden ver, la viga se apoya en la pared y el cable forma un ángulo de 30 grados con respecto a la viga, que está en posición horizontal. Si una carga de 900 newtons se cuelga del extremo derecho, ¿cuál es la tensión T del cable? ¿Verdad? Que eso es lo que hay que encontrar, la tensión T. Y cuáles son las componentes horizontal y vertical ejercida por el pivote. Y le vamos a agregar algo más que necesito, es la magnitud de la fuerza F que ustedes ven descrita en esta parte. Entonces lo que tenemos que encontrar básicamente es la tensión T y la fuerza F. Muy bien. Y esto lo vamos a hacer por medio del equilibrio rotacional. Lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo vamos a trazar aquí a la par. Muy bien, entonces vamos a poner desde la parte del pivote, vamos a hacer un poquito grande, hasta ese punto. Y la fuerza F la vamos a dibujar acá. La fuerza F, si ustedes se dan cuenta, no tiene un ángulo específico, pero más o menos le vamos a poner 30 grados, ¿verdad? Porque esa es una incógnita, entonces no sabemos cómo va la situación. Entonces la vamos a dibujar más o menos como está ahí, ¿verdad? Esa es la fuerza F. Y vamos a dibujar la tensión T, que esta sí tiene aproximadamente 30 grados, ¿verdad? Vamos a dibujarla por acá. Muy bien. Dado eso, hay que dibujar algunas otras cosas. Por ejemplo, como dice aquí, que la viga pesa 500 newtons. En muchos de los casos, cuando tengamos un peso de una viga, de una tabla, de un renglón, pues de una tarima, como en el ejercicio de la semana pasada, lo que hay que observar es que el peso de esa tabla o el peso de esa situación que está soportando a personas o está soportando tensiones, como en este caso, el peso va en el centro y hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo más o menos por acá. Ese, ese peso lo vamos a poner hacia abajo, esos 500 newtons que ustedes ven ahí en la figura. Ustedes más o menos los ven por acá, ¿verdad? Eso los vamos a poner y siempre hay que tener en cuenta que el concepto es agregarlos en el centro de la tabla. Muy bien. Otra cosa que nos hace falta son los 900 newtons que están colgando ahí de la parte derecha de la tabla o de la viga. Los vamos a agregar por acá. Y por último, lo que nos hace falta son las componentes. ¿Qué componentes? Pues componente de la fuerza F que está aquí en X y componente en Y. Entonces los vamos a agregar para tener completo nuestro diagrama. Los vamos a poner con otro color para que ustedes vean que son componentes. Vamos a poner en rojo. Estos son de la fuerza F. Y aquí vamos a poner los componentes de la tensión. Entonces ahorita las vamos a identificar correctamente para que ustedes vayan viendo cómo va. Bien. Terminamos con esto. Entonces ahora sí, vamos a poner correctamente cada una de las situaciones. Vamos a acercar un poquito más para tener espacio. Y por ejemplo, dijimos que esta era nuestra fuerza F, ¿verdad? Esta era entonces Fy y esta de aquí abajo va a ser Fx. Esto de aquí son los 500 newtons de peso de la tabla. Aquí va a ser nuestra tensión, que tampoco sabemos, pero que sí tiene un ángulo de 30 grados. Aquí va a estar nuestra componente TY,
Y aquí va a estar nuestra componente Tx. Y aquí abajo, pues los 900 newtons. 900 newtons. Muy bien. Vamos a poner las direcciones para que nos quede completo hacia dónde están empujando las fuerzas y hacia dónde las componentes. Muy bien. Tenemos completo el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a borrar esto y vamos a regresar. Muy bien, tenemos eso completo. Entonces lo primero que hay que hacer en este caso, aparte del diagrama de cuerpo libre, que ya lo tenemos ahí diseñado y dibujado, es analizar los momentos de torsión. Primero analizar los momentos de torsión, que eso es lo que nos interesa ahorita. Acuérdense que para analizar los momentos de torsión, nosotros tendríamos que elegir un espacio donde va a girar, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, yo voy a poner que el eje para girar va a ser este punto. ¿Por qué elegimos ese punto? Se elige el punto donde hay una incógnita, ¿verdad? Se elige el punto donde hay una incógnita. Entonces, vamos a elegir eso porque ahí tengo una incógnita F. Podría yo elegir el otro lado, pero ahí tengo 900 newtons, que ya es un dato que yo conozco. Entonces, me sirve más elegir ese dato. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta ustedes cómo es que va a funcionar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ¿se acuerdan ustedes de esa situación? Para elegir la sumatoria de los momentos de torsión, vamos a ponerlos por acá, aquí abajo. La sumatoria, los momentos de torsión, era un símbolo más o menos así, y esto era igual, porque va a ser en función de donde está F. Y acuérdense que es el momento de torsión, y lo voy a poner aquí arriba, está dado por el brazo por la fuerza, ¿verdad? Que en este caso el momento de torsión no va a estar dado por en vez del brazo y la fuerza, va a estar dado por la distancia que hay, que es básicamente lo que define el brazo, ¿verdad? La distancia que hay del punto del eje, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la definición de brazo de torsión? Y la fuerza que está ejercida por en ese punto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la distancia que hay de este punto que marcamos aquí hacia el punto de giración? Pues no hay nada, ¿verdad? Es 0. Entonces, vamos a empezar y lo vamos a poner como la fuerza, por ejemplo, la fuerza es F. F le vamos a poner a todo ese conjunto de incógnitas que tenemos, porque tenemos Fx, tenemos Fy y tenemos la fuerza resultante F. Todo eso no lo conocemos, entonces lo vamos a omitir porque todo va a ser multiplicado por 0. Por eso les decía yo que era importante que lo trabajáramos ahí, porque son 3 incógnitas que no conocemos, entonces vamos a hacer muy complejo el asunto si ponemos el eje de rotación, perdón, en el centro o en el lado derecho. Entonces, ¿qué distancia hay de ese eje a donde está esa fuerza? Pues 0, ¿verdad? Entonces empezamos y ponemos 0. Bueno, lo siguiente es ir a donde está la siguiente fuerza, que en este caso la siguiente fuerza está en este puntito de aquí, ¿verdad? Que es la de 500 newtons. Ahora, ustedes tienen que imaginar hacia dónde hace girar esa fuerza si el punto de rotación o el eje de rotación es este puntito. Muy bien, entonces lo más seguro es que gire en este sentido, ¿verdad? Si gira en ese sentido, eso va en contra o a favor de las agujas del reloj. Eso sería lo que hay que analizar. Pues está a favor de las agujas del reloj. Muy bien, si está a favor, el momento de torsión se debe restar, ¿verdad?
Si está a favor, el momento de torsión se debe restar. Por lo que, entonces, menos la fuerza, 500 newtons, por la distancia que hay del eje a donde está la fuerza. Y si ustedes revisan en la descripción, dice que son 3 metros en total. Y como lo pusimos exactamente en el centro, entonces 1.5 metros, ¿verdad? Y con eso ya pasamos a este. Ahora vamos al siguiente, que es la fuerza de tensión, o T, ¿verdad? Que ya no vamos a estar en este punto, sino que ahora nos toca estar en el último punto. Muy bien. Entonces, si ustedes vamos a analizar primero la fuerza T, ¿verdad? La fuerza T, ¿hacia dónde haría girar si tomamos como referencia este eje de rotación? Pues obviamente esta fuerza hace que esto gire en este sentido. Muy bien, eso está en contra de las agujas del reloj. Por lo que TX y TY, que son las que están en los ejes, por ejemplo, X y Y, que es lo que vamos a tomar de primero, vamos a trabajarlas con con la distancia que corresponde y la dirección positiva. Entonces, más, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar por TX, que TX en muchos casos esa no se pone porque no es una fuerza vertical, ¿verdad? En los momentos de torsión por lo regular va así, pero entonces en este caso, si ustedes la queremos poner aquí de referencia, TX, y como no es vertical, entonces le ponemos 0. Tómenlo en cuenta, ¿verdad? Como no es vertical, lo vamos a repetir, como no es vertical, se le pone 0. Miren, este X es la horizontal. Ya esta nos va a servir un poco más adelante. Ahora sí, la horizontal es T, la vertical, perdón, es TY, y la distancia que hay hasta ahí son 3 metros, ¿verdad? Muy bien, entonces 3 metros. Y por último, está la de 900, que si ustedes se dan cuenta nos enfocamos ahorita en T, con las dos componentes. Aquí en F, miren, les hago la aclaración para que no digan, mire, porque allá no tomamos T y aquí sí tomamos F. F dijimos que íbamos a englobar los 3 espacios que hay ahí, tanto las dos componentes, que como ustedes saben, la componente en FY iba a ser FY 0. La componente de FX, como es horizontal, FX 0, ¿verdad? Entonces no era necesario ponerla, pero les hago la aclaración porque en algunos casos, o por lo menos en el libro, les va a aparecer de esa manera. Entonces no saben por qué lo pusieron de esa manera. Pues por eso se los estoy explicando tal y como está, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, lo último que nos queda ahora es analizar la fuerza de 900 newtons. La de 900 newtons haría girar esta situación así, a favor de las agujas del reloj. Y entonces, esta la restamos y decimos 900 newtons por 3 metros. Y todo esto, como acuérdense que la fórmula es la sumatoria de los momentos de tensión es igual a 0. Entonces, bueno, aquí nos quedó parte del otro ejercicio, pero de todos modos lo vamos a poner aquí igual a 0. De ahí lo borramos. Muy bien, ya que tenemos completa la ecuación, pues lo que hacemos es trabajar sobre ella y ver cómo nos va a quedar. Si nosotros tomamos la calculadora y hacemos todos los cálculos, vamos a empezar porque vamos a eliminar las que están multiplicadas por 0, en este caso esta de aquí y esta de acá. Esas pues no nos sirven. Entonces aquí nos van a quedar 500 por 1.5, 750. Vamos a ponerlo aquí abajo. La sumatoria de los momentos de tensión, de torsión, es menos 750, son newtons por metros, ¿verdad? Tal y como aparece ahí. En el otro, pues es más
Y aquí sí se queda tal y como está porque TY es una incógnita y de ahí por 3M. Y de luego menos 900 por 3. Y eso nos da 2700 newtons por metros. Y todo esto igual a 0. Muy bien, sumamos y restamos los newtons, metros que tenemos ahí y nos queda al final de toda la sumatoria que tenemos que hacer, nos queda que nos queda TY por 3 metros es igual, como pasamos los negativos hacia el lado derecho, nos queda que es igual a 3450, ¿verdad? 3450. Que es los 750 que tenemos ahí más 2700. 3450. Muy bien, entonces estos son newtons por metros. Lo que quiere decir que la componente en Y de la tensión va a ser igual a 3450 newtons por metros dividido 3 metros. Lo que va a ser igual a 1150 metros con metros se eliminan y nos quedan newtons. Muy bien. Tenemos la primera componente de la tensión. Bueno, entonces analicemos ahora una cosa que nos va a quedar muy fácil de resolver en este caso la tensión, ¿verdad? Entonces analicemos a qué es igual si no supiéramos el valor, ¿verdad? Porque ahorita lo sabemos. ¿A qué es igual TY? Y esto sería igual. Vamos a voltear a ver nuestro diagrama de cuerpo libre para poder resolver esta situación. Y vamos aquí. Y estamos queriendo encontrar esta, miren, esta que tenemos aquí arriba. Que es TY. Esta de acá. Eso se refleja aquí, ¿verdad? Aquí se refleja. Muy bien, lo que quiere decir que para yo encontrarla, como es una componente en Y, y ustedes ya se saben de memoria la componente en Y, ¿verdad? La componente en Y siempre es, si está correctamente dirigido el vector, es la hipotenusa, que en este caso es su resultante, o sea, la tensión T, por el seno del ángulo que tenemos ahí, que en este caso son 30 grados. Muy bien, entonces es sencillo porque yo ya tengo el valor de TY y si despejo esto me queda que la tensión T es igual. ¿A qué sería igual la tensión T? Pues nada más queda la componente en Y dividido el seno de 30 grados. Y esto como va siendo igual a 1150 N dividido el seno de 30 grados, entonces eso es igual. El seno de 30 grados nos queda 2300 newtons. Esa es la tensión. Y acuérdense que lo que nos pide el ejercicio es la tensión y de ahí la fuerza F. Entonces ya tenemos por lo menos el primer dato, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este proceso? Aquí es la primera parte nada más del proceso. Todavía nos queda la mitad, por decirlo así. No, están todos... ¿Cuál es negativo, Erika? No, es positivo, sí, es positivo. Acuérdense que si lo pasamos, me imagino que me está diciendo sobre TY, pero en este caso, como pasamos los 3450 newton metros para el lado derecho, pues al final termina siendo positivo. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta con respecto a esto, vamos a continuar, que acuérdense que nos hace falta lo de fx
y FY para poder encontrar F, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Para esta segunda situación vamos a usar la primera condición de equilibrio, que la primera condición de equilibrio es la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces vamos a empezar por ahí, pero vamos a empezar primero por la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Bueno, ¿cuántas fuerzas en X tengo yo aquí arriba? Vamos a ver. Vamos a ver nuestro diagrama de cuerpo libre para poder contestar. Por ejemplo, yo solo tengo, miren, solo tengo TX que está aquí y tengo TY que está aquí. Esas son las únicas que están en X. Las demás, si ustedes se dan cuenta, esta de aquí es en Y, esta de aquí es en Y, la de 900 en Y y la de 500 también en Y. Entonces solamente esas. Y por la disposición yo tengo que, miren, esta está sobre el lado positivo porque está hacia la derecha y TX está hacia el lado negativo porque está hacia la izquierda. Entonces regresamos a lo que tenemos que hacer y entonces esa sumatoria de fuerzas en X es igual a la que está a la derecha es Fx, ¿verdad? Entonces esa es la positiva menos la que está hacia la izquierda, que es Tx. Y esto es igual a 0. Si ustedes recuerdan, pues ya podemos encontrar Tx, porque es sencillo, lo mismo que hicimos en esta parte. Miren, lo mismo que hicimos aquí, con eso mismo podemos encontrar. Pero como ya tenemos la tensión, es mucho más sencillo. Entonces vamos a venir aquí y decimos que Tx, toda componente en X, si está correctamente el vector, es el vector por el coseno de 30 grados. Y entonces despejando esto, porque acuérdense que la tensión yo ya la tengo, entonces esto me queda que la tensión es este dato de aquí, 2300 newtons por el coseno de 30 grados. Y eso ya me va a dar la tensión en X, ¿verdad? Entonces es 2300 por el coseno de 30 grados. Y nos queda 1991.86 y estos son newtons. Muy bien, ya tengo el otro dato. Bueno, ¿qué más me hace falta entonces para encontrar la componente en Y? Pues bueno, como ya hicimos la sumatoria de fuerzas en X, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Y todo esto va a ser igual a 0. Aquí sí es un poquito más de fuerzas, ¿verdad? Porque son muchas más fuerzas. Por ejemplo, vamos a analizar aquí en nuestro diagrama. La primera es Fy. Mire, todas las que van hacia arriba son positivas y las que van hacia abajo son negativas. Lo que quiere decir que yo tengo que sumar Fy y Ty y restar 500 y 900, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver ahí en nuestro diagrama. Regresamos. Muy bien, entonces dijimos que las que hay que sumar son, porque van hacia arriba, hacia el lado positivo del eje Y, Fy más Ty y menos los 500 del peso y menos los 900 de lo que está colgando de la viga. Muy bien. Y todo esto es igual a 0. Muy bien, de estos datos, pues ya tenemos varios datos de esta situación, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la sumatoria y vamos a definir cuáles son los datos que nos hacen falta.
Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Y viene siendo igual. 500 menos 900 nos da 1000. Vamos a ver, FY más TY menos 1400 es igual a 0. Entonces aquí me va a quedar, si yo quiero despejar FY, me va a quedar que FY es igual a 1400 newtons menos TY. Pero como TY ya lo tengo despejado, acuérdense que es 1150, si ustedes recuerdan, más o menos ese es el dato que nos da. Vamos a ver aquí. Miren, aquí está. Es este de acá, 1150. ¿Verdad? Entonces vamos a regresar y lo vamos a sustituir. Entonces lo sustituimos y ya nos queda que FY es igual a 1400 newtons menos 1150 newtons. Entonces FY es igual a 1400 menos 1150, 250 newtons. 250. Muy bien, tengo las dos componentes, ya solo me toca hacer el teorema de Pitágoras para encontrar nuestra resultante, que es la fuerza F. Entonces lo vamos a poner aquí. F es igual a la raíz de la componente de la fuerza en X, que es 1000. Lo tenemos aquí el dato 1191. A ver, se me perdió por aquí. Aquí está, 1991.86. 1991.86 al cuadrado más 250 newtons al cuadrado. Es que son newtons. Y eso nos da la resultante de F. Entonces vamos a hacer el cálculo. 1991.86 al cuadrado más 250, y eso nos da una fuerza resultante de 2007. .49 newtons. Y entonces, ¿cuánto nos daría el ángulo? Acuérdense que el ángulo siempre es Y, que son 250 newtons, partido X, que son 1991.86. Y todo esto, pues, lo vamos a poner aquí, que se me olvidó ponerlo antes, pero es la tangente inversa de eso. Entonces, el ángulo es igual. 250, 1991.86 y la tangente inversa de ese resultado, ¿verdad? Nos da un ángulo de 7.15. 7.15. Muy bien, y eso sería todo lo del ejercicio. Ya tenemos la tensión T, la fuerza F y el ángulo. Eso sería. Muy bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta del proceso? El proceso pues no es más que utilizando las dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio es la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, que fue lo que utilizamos ahorita para encontrar F, ¿verdad? Y la primera condición de equilibrio es la sumatoria de los momentos de torsión respecto de un eje, ¿verdad? Que eso lo vimos hace un par de semanas antes de la Semana Santa. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, algo que no haya quedado claro, lo podemos repetir otra vez.
¿No? Todo tan claro como siempre. Eso está bueno. Muy bien, entonces, pues así es como resolvemos este segundo ejercicio. Acuérdense que aquí lo primordial es hacer el diagrama de cuerpo libre con las fuerzas hacia arriba, hacia abajo y sus componentes si las tuvieran, como en el caso de esta viga que está soportada. Y pues de ahí analizar. Lo interesante es que ustedes puedan practicar cómo se hace la sumatoria de los momentos de torsión, ¿verdad? Cómo se elige el eje. El eje se elige por la parte donde hayan más incógnitas, ¿verdad? En este caso fue el lado izquierdo porque ahí no teníamos ningún valor que conociéramos. Entonces era mucho más sencillo ahí. Luego empezar a girar de acuerdo a donde se aplica la fuerza. Si es a favor de las agujas del reloj, es un momento de torsión negativo. Y si es a favor de las agujas del reloj, es un momento de torsión. Si es a favor, es negativo. Y si es en contra, es positivo. Esa es la situación. Y luego, pues simplemente se suman todos y vemos qué incógnitas tenemos para poder ir resolviendo, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir variando entre las dos condiciones de equilibrio para poder resolver. Entonces no es más que tratar de tener claros los conceptos para que ustedes puedan resolver. Muy bien. Entonces, si no tienen una pregunta sobre este ejercicio, vamos a pasar a el siguiente tema, que en este caso es el último tema del capítulo 5, que es el centro de gravedad, que tiene que ver también con este equilibrio rotacional y que mucho de lo que para poder encontrar un centro de gravedad tenemos que aplicar el concepto de equilibrio, ¿verdad? Porque si revisamos el centro de gravedad, dice, es el punto por el cual se puede considerar que está centrado todo el peso de un cuerpo. ¿Se acuerdan? En las vigas decíamos que todo el peso estaba centrado pues en el centro, nada más que en el centro. Y pues en ese punto tenemos un tanto de razón, pero para encontrar un centro de gravedad deberíamos nosotros de suponer esa viga, ese cuerpo, eso como si estuviera suspendido, y el espacio de donde nosotros lo suspendemos es el centro de gravedad. Por ejemplo, en este ejemplo que ustedes ven acá, es algo interesante. Vamos a borrar este cero que es el del ejercicio anterior y vamos a acercar un poquito más esto. Dice, calcule un centro de gravedad del sistema de la barra con pesas que se expresa en la figura, que es esta de aquí. Suponga el peso de la barra 36 de 36 pulgadas de largo, que es insignificante, es decir, no tiene ningún peso. Bueno, esto es importante porque tenemos que analizar cómo está compuesta el diagrama. Aquí tenemos una barra que solo pesa 10 libras. Y aquí a este lado tenemos otra barra que pesa 30 libras. Muy bien. Si nosotros agarramos esa barra por el centro, ¿verdad? Más o menos por acá, ¿hacia dónde se iría? Pues obviamente se iría hacia acá. Entonces, ese no es el centro de gravedad, ¿verdad? Entonces, para nosotros mantener eso en equilibrio, tomarla de un punto y que se mantenga en equilibrio, que no se vaya ni para el lado izquierdo ni para el lado derecho, entonces tenemos que hacer un cálculo como el que se supone aquí, ¿verdad? Aquí lo único que se está suponiendo es que puede quedar más cerca del peso mayor, ¿verdad? Que es normal, porque mientras más alejados estemos del peso, pues el peso mayor va a vencer hacia ese lado. Entonces nos alejamos del peso menor y nos acercamos un poco más al peso mayor, ¿verdad? Entonces, esto que nosotros vemos aquí solo lo suponemos. Entonces, al final tenemos que hacer un proceso pues de sumatorias de momentos de torsión, como lo estábamos haciendo en el equilibrio, para poder encontrar esa distancia, que al final de cuentas es como un brazo de los que estábamos utilizando en el equilibrio rotacional, ¿verdad? Para poderlo calcular, que es esta X que ustedes ven
que ustedes ven acá, ¿verdad? Ese es el espacio que hay. Entonces, obviamente nosotros vamos a girar esa barra en este punto. ¿Por qué? Porque se mide siempre del eje hacia el espacio. Y esa es la incógnita que tenemos. ¿Cuánto yo tendría que alejarme del centro de la barra que más pesa, ¿verdad? O del peso, para poder encontrar el centro de gravedad? Muy bien, entonces vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre ya correctamente para poder analizarlo un poquito mejor. Entonces lo vamos a poner por acá. Muy bien, entonces vamos a suponer la barra aquí. Y vamos a poner los pesos. Acuérdense que el peso de la pesa va siempre hacia abajo, ¿verdad? El de la otra, pues también. Muy bien, y como no tiene peso la barra, si tuviera peso la barra, nosotros tendríamos que ubicar la barra, el peso de la barra en el centro, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo siempre, pero en este caso dijeron que era insignificante. Entonces vamos a suponer nada más que aquí está la fuerza que va a hacer el equilibrio para poder encontrar la fuerza, el centro de gravedad. Bueno. Entonces vamos a identificar correctamente esto. Esta es la fuerza F, que no sabemos cuánto es todavía. Esto de aquí son las 30 libras que pesa la barra. Y aquí son 10 libras de esa barra que está en el lado derecho. Muy bien. Y toda la distancia que tiene esto es 36 pulgadas desde el principio hasta el final. Bueno. Ahora analicemos esta situación. Acuérdense que para poder encontrar equilibrio, lo vamos a apuntar. Vamos a poner aquí más claro. Para encontrar equilibrio en este tipo de ejercicios, vamos a ver, equilibrio. Las fuerzas verticales deben de ser exactamente iguales en magnitud. Las fuerzas verticales deben sumar la misma magnitud que las fuerzas verticales positivas, ¿verdad? Porque son las que van hacia arriba, que las fuerzas verticales negativas. Vamos a ver. Solo que se deje que está un poquito lento esto. Muy bien. Entonces lo vamos a mover de aquí. Y lo vamos a poner ya acá. Entonces dijimos, las fuerzas verticales positivas deben sumar la misma magnitud que las fuerzas verticales negativas. Entonces, ¿cuáles son las verticales positivas? Pues las que van hacia arriba o hacia el lado positivo del eje Y, y las verticales negativas son las que van a la parte de abajo del eje Y, ¿verdad? Entonces, así ya no nos confundimos mucho. Lo que quiere decir es que ¿cuánto suman las fuerzas verticales negativas? Pues la sumatoria de esas fuerzas son, si las sumamos aquí rapidito, nos dan 40 libras. Lo que quiere decir que mi fuerza hacia arriba debería de ser igual a esas 40 libras para mantener el equilibrio, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que hay que entender aquí en el centro de gravedad,
para poder resolver correctamente, ¿verdad? Entonces lo primero, igualar la fuerza que desconocemos, que es la fuerza donde va a estar el centro de gravedad, con las fuerzas que están hacia abajo, ¿verdad? Entonces en este caso Bueno, ahora lo que podemos hacer es sumar el momento de torsión. Recuérdense que para eso tenemos que elegir un centro, un eje de rotación, que en este caso el eje de rotación va a ser este punto acá. Entonces lo primero que voy a hacer es empezar la sumatoria de los momentos de torsión. Acuérdense que para la sumatoria de los momentos de torsión se toma en cuenta el eje de rotación. Bueno, empecemos con el primero, ¿verdad? Acuérdense, ¿hacia dónde va a girar? Pues aquí es sencillo porque son solo las 30 libras que están hacia abajo. Ahí no nos interesan hacia dónde van, porque aquí su brazo es 0, entonces se va a eliminar. De ahí seguimos con esta de acá, la F. Y la F nos va a girar en este sentido, que es en contra de las agujas del reloj. Entonces va menos F, que son 40 libras, que ya nosotros las igualamos ahí arriba, por la incógnita, que es la que no sabemos, la distancia que hay de aquí hacia acá. Esa es la que no sabemos. Muy bien, y luego esta de acá. Esta haría girar esto en este sentido, que es a favor de las agujas del reloj, por lo que debería de ser menos 10 libras por la distancia total, que en este caso la distancia total son 36 pulgadas. Y todo esto igual a 0. Muy bien, es lo mismo que hicimos en los ejercicios de equilibrio, solamente que ahora, tomando en cuenta dónde va a ser lo que vamos a resolver, es dónde va a ser el centro de gravedad. Muy bien, entonces esto se elimina, ¿verdad? Se elimina. Esto se mantiene igual, que van a seguir siendo 40 libras por X. Va a ser igual si lo pasamos hacia el otro lado, 10 por 36, que nos va a quedar 360, positivo, ¿verdad? Porque ya lo pasamos al otro lado, libras pulgadas. Muy bien. Entonces, para terminar, simplemente hay que hacer un despeje donde X es igual a 360 libra pulgada dividido 40 libras. Si esto lo trabajamos y lo dividimos, nos va a quedar 36 dividido 4, 9, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 9. ¿9 qué? 9 pulgadas. Entonces 9 pulgadas es la distancia que está de la barra de 30 libras hacia el centro de gravedad. Entonces, si nosotros lo queremos ver de esa manera, para poder equilibrar esa pesa, ¿verdad? Esas pesas que nosotros tenemos aquí, esa barra con pesas, deberíamos de colgarla a un punto 9 pulgadas a la derecha de la barra de 30 o la pesa de 30 libras, ¿verdad? Y entonces así la podríamos equilibrar. Muy bien, entonces eso sería para encontrar este centro de gravedad. ¿Alguien tiene una pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, hoy están muy calladitos o se asustaron por los parciales. Pero no se asusten, ya van a ver que va a ser mucho más sencillo. Hasta van a querer que siempre sean así los parciales. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer otro ejercicio de estos, ¿verdad? Para que sea un poco más complicada la situación. Bueno,
Miren, este es ejercicio de los que están ahí en el libro de tips, porque ese es el que estamos usando ahorita por las clases virtuales, pero no los voy a complicar más con el otro libro que es un poco más complejo. Vamos a usar este, que este nos simplifica un poco más y también están los temas que tenemos que ver. Entonces, vamos a ver. Aquí dice que la respuesta es 2.10 metros. Vamos a ver si llegamos a esa respuesta. Si ustedes leen la descripción, dice una barra de material uniforme tiene una longitud de 6 metros y pesa, ahí sí ya tiene peso, ¿verdad? 30 newtons. De su extremo izquierdo pende una pesa de 50 newtons y se aplica una fuerza de 20 newtons en su extremo derecho. ¿A qué distancia del extremo izquierdo deberá aplicar una sola fuerza ascendente para establecer el equilibrio? Bueno, ¿qué es lo que hay que encontrar aquí? Lo que hay que encontrar aquí es el centro de gravedad. Eso hay que encontrar. Aquí no dice, miren, aquí no dice que hay que encontrar el centro de gravedad, pero dice a qué distancia del extremo izquierdo se deberá aplicar una sola fuerza ascendente para establecer un equilibrio. Bueno, entonces es simplemente que hay que encontrar la fuerza que nos hace equilibrio, que es el centro de gravedad. ¿De dónde se le tiene que aplicar esa fuerza o de dónde se tendría que colgar esa barra de material uniforme, ¿verdad? Para que esté en completo equilibrio. Vamos a empezar a hacer el diagrama, porque aquí no tenemos figurita, ¿verdad? Solo nos lo vamos a imaginar. Y vamos a empezar a dibujar. Entonces en este caso vamos a hacer la barra y vamos a empezar a analizar qué es lo que nos dice. Dice que el total son 6 metros y pesa 30 newtons, perdón. Lo que quiere decir es que, acuérdense que si tenemos un peso, ese peso lo vamos a tener que poner exactamente en el centro de la barra. Digamos que ahí donde estamos y todos ahorita es el centro, que no me perdonan. Estamos aquí. Este de aquí es el peso. Uy, perdón. Ya lo meneamos. Esto de aquí es el peso, ¿verdad? Va hacia abajo y son 30 newtons. Bueno. Ahora dice que en el extremo izquierdo pende una pesa de 50 newtons. Bueno, entonces en el extremo izquierdo es este de acá. Y le vamos a poner 50 newtons. Y del otro lado dice que hay una fuerza de 20 newtons. Entonces también es hacia abajo. Aquí son 50 newtons. Y de este otro lado son 20 newtons. Bueno, ahora lo ideal aquí es que nosotros encontremos dónde vamos a aplicar la fuerza vertical. Acuérdense que la fuerza vertical es en el punto donde la vamos a ubicar, va a ser el centro de gravedad. Entonces, como yo no sé dónde podría ser, yo me imagino que un poquito más hacia este lado, la vamos a poner aquí. Solo por imaginarnos un poquito dónde podría quedar, por lógica, ¿verdad? Donde pesa más, entonces yo la voy ubicando más o menos en ese lado. Muy bien, entonces aquí, y esa es nuestra fuerza. Acuérdense que esa fuerza debería de ser equivalente a todas las fuerzas negativas verticales, que son todas las que están abajo, debería ser equivalente a esa única positiva que está arriba, ¿verdad? Entonces, yo voy a sumar todas estas, 50 más 30 más 20, todo esto da igual a 100 newtons, lo que quiere decir que esta fuerza debería de tener, pues 100 newtons, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ahora sí, trabajamos con el momento de torsión, que esto ya nos estamos imaginando un poquito cómo va el momento de torsión. Pongamos el eje de rotación en el punto más pesado, que va a ser este va a ser nuestro eje de rotación, y empecemos a analizar. Entonces, la sumatoria de los momentos de torsión es igual. Primero, ¿dónde está el eje? 50 newtons
Y la distancia, pues es 0, entonces 0. De ahí nos vamos a F, ¿verdad? Entonces como va a hacer girar en este sentido, es en contra de las agujas del reloj, entonces más. F, ya son 100 newtons según lo que nosotros analizamos, por la distancia, que es la que no conocemos, que es la que tenemos que encontrar. Luego vamos a 30 newtons, ¿verdad? Y giramos hacia acá. En este caso 30 newtons nos está girando a favor de las agujas, entonces es negativo 30 newtons. La distancia que hay, acuérdense que eso tenía, si no estoy mal, 6 metros de 6 metros de longitud, sí, 6 metros, tal y como dice aquí, 6 metros. Y entonces la mitad, como acuérdense que ese es el peso de 30 newtons, la mitad es exactamente 3, entonces ponemos 3 metros. Y luego vamos a la de 20, que la de 20 también lo va a hacer girar a favor de las agujas del reloj. Entonces este es negativo 20 newtons por 3 metros igual todo eso a 0. Muy bien. Ya que ya tenemos pues toda la ecuación, empezamos a resolver. Vamos a eliminar lo que no se va a solucionar, que es esto de acá, y vamos a empezar a poner los 100 newtons se quedan igual porque esta es la incógnita, y luego todo lo demás lo vamos a multiplicar y a restar, como está ahí, menos 90 newtons metros, ¿verdad? Que es lo de esto, y luego aquí menos 60, perdón, aquí no son 3, miren, aquí cometimos un gran error. Aquí no son 3, miren, aquí donde estoy borrando no son 3. Analicemos correctamente qué fue lo que hicimos mal. Acuérdense que es del eje hacia la fuerza, de aquí para acá, y esto tiene 6 metros de longitud, entonces aquí van 6 metros. Muy bien, ahí ya lo corregimos correctamente. Entonces, menos 20 por 6, entonces nos queda menos 120 newtons por metros igual a 0. Los términos semejantes pues se van a sumar y nos queda 100 newtons x. Pasamos todo eso hacia el otro lado, que son los 210 prácticamente. 210 newtons metros. Y ahora pues simplemente un despeje para encontrar x. X es igual a 210 newtons por metros dividido 100 newtons. Newtons con newtons, entonces nos queda 2.1 metros. Entonces, ¿dónde hay que poner el centro de gravedad? ¿Dónde debería de ir el centro de gravedad? A 2.1 metros, ¿de qué cosa? De la pesa de 50 newtons, ¿verdad? Entonces, eso es 2.1, que es la respuesta. Si ustedes pueden revisar aquí, la habíamos marcado hace un ratito, que era la respuesta. Y entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, hay una distancia del eje hacia donde está X. Esos son 2.1 metros. Ese valor de ahí. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso. ¿No? Es sencillo, miren, es mecánico. Eso se va haciendo un poquito más mecánico. Si quieren, hacemos uno más. No sé qué dicen ustedes. Hacemos uno más para que se nos vaya familiarizando el momento de torsión, ¿verdad? Que eso es interesante. Vamos a ver, uno más de centro de gravedad. Vamos a hacer el último dato de centro de gravedad que tenemos ahí. Yo creo que, no me acuerdo si lo copié acá, si no ahorita lo traemos como otro ejemplo. No, no lo tengo aquí, pero ahorita lo vamos a traer. Vamos a ver. Para que podamos
resolver el último del centro de gravedad para que ustedes ya se vayan totalmente satisfechos. Bueno, este es el ejercicio 5.34 que tenemos ahí en el libro. 5.34 del libro. Miren, vamos a calcular el centro de gravedad de un martillo, ¿verdad? De un martillo. Bueno, entonces dice el centro de gravedad de un martillo si la cabeza de metal pesa 12 libras y el mango es de 32 pulgadas, ¿verdad? 32 pulgadas desde la cabeza hasta el centro de la cabeza hasta el mango. Y que la sostiene. El mango pesa 2 libras, ¿verdad? Supongamos que la construcción del mango, pues todas esas situaciones pues son uniformes. Eso es lo que nos está diciendo. Muy bien, entonces empecemos a analizar. Aquí no vamos a hacer un dibujo de un martillo, pero sí vamos a hacer el diagrama para que podamos analizarlo correctamente. Bueno, acuérdense que en este caso no vamos a tener dos pesos en los extremos, simplemente vamos a tener el peso y el peso de la cabeza, el peso del mango y el peso de la cabeza. Entonces vamos a resolver. Lo vamos a poner aquí. Yo voy a poner que la cabeza está del lado izquierdo y el mango pues está hacia el lado derecho. Eso voy a suponer yo. Entonces vamos a ponerle el peso a la cabeza. En este caso yo voy a suponer que la cabeza está hacia el lado izquierdo y la vamos a poner el peso hacia abajo, hacia acá. Luego el peso del mango en el centro del mango, ¿verdad? Que va a ser más o menos por acá. Bueno, entonces ahora sí, terminemos de identificar. Aquí el peso dice que pesa 12 libras. Esa es la cabeza, ¿verdad? Y el mango, acuérdense que el mango total pesa 2 libras. Entonces nosotros tenemos que ubicar en el centro del mango esas 2 libras. En este extremo izquierdo, en este de aquí, no hay nada. En el extremo derecho, perdón, no hay nada. Muy bien, entonces ahora solo nos hace falta ubicar dónde podría más o menos estar el centro de gravedad. ¿Ustedes qué creen? ¿Ese centro de gravedad debería estar aquí, del lado derecho o del lado izquierdo, más o menos acercándose por este lado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? El lado derecho, donde no hay peso. Por ejemplo, si ustedes sostienen un martillo y ponen su dedo sobre el mango y lo ponen al final, va a tender a caerse hacia donde está la cabeza, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es que si yo pongo un dedo abajo del martillo, ese martillo se quede en equilibrio. ¿Dónde debería poner el dedo? Por ponerlo de esa forma. Pues yo supongo que más cerca de la cabeza, ¿verdad? Del lado izquierdo, aquí, en este punto de aquí. Entonces ahí, aquí miren. Acuérdense que de este lado tenemos vamos a ver si me sale. De ese lado está la cabeza. Se pone rebelde esto. Quitar la cabeza. Y de este lado está todo lo del mango, ¿verdad? Para que usted se lo imagine. Bueno, entonces seguramente yo tengo que poner del lado izquierdo, casi en el centro, más o menos, ¿verdad? Más o menos así como ustedes dicen. Y eso debería de estar aproximadamente, vamos a ponerlo, yo imagino que debería estar más o menos por acá. Yo imagino que por aquí debería estar esa fuerza. Muy bien, entonces esa fuerza es la fuerza F del centro de gravedad. Y pues acuérdense que aquí ¿qué hay que hacer? Decimos que sumamos todas las fuerzas negativas verticales, que son 14, y que la única vertical
positiva debería ser igual a esas 14, ¿verdad? Eso ya lo hemos estado haciendo en todos estos procesos. Entonces, 14 libras para la fuerza F. Muy bien. El eje de rotación, acuérdense que el eje de rotación por lo regular lo ponemos en donde pesa más, ¿verdad? Porque nos vamos a acercar. Incluso si yo lo pusiera aquí, miren, yo lo pusiera en este espacio de aquí, nos debería de dar el mismo resultado, ¿verdad? En este caso, como estamos siguiendo la misma norma, para que no nos vayamos a confundir, lo vamos a poner donde está el mayor peso, para que eso lo trabajemos normal, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden poner en el lugar que ustedes quieran, solo que hay que calcular correctamente las distancias, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner aquí, ese va a ser nuestro eje de rotación. Y vamos a empezar a trabajar los momentos de torsión. Entonces, como ya tenemos el eje especificado, vamos a empezar con el momento de torsión de la libra, del peso de 12 libras, ¿verdad? Entonces, sumatoria de los momentos de torsión es igual a las 12 libras multiplicado por 0, porque ahí está el eje, ¿verdad? Entonces, 0 de distancia. Luego analizamos hacia dónde giraría. Si aplicamos la fuerza F nada más, giraría en este sentido, ¿verdad? Eso es en contra de las agujas, entonces va positivo. Entonces positiva las 14 libras. Y como no sabemos dónde lo vamos a poner, porque esa es la incógnita, va a 0, ¿verdad? Y luego, este de aquí, esta otra de acá, que no la habíamos señalado, es la de 2. Esa va negativa, ¿va? Porque va a girar a favor de las agujas del reloj. Entonces va 2 libras por la distancia, es el centro exactamente. ¿Y cuánto mide ese martillo? 32 pulgadas. Y como es el centro, 16 pulgadas para él. Bueno. Y todo esto igual a 0. Muy bien. Ahora sí, sumatoria de los momentos de torsión. Vamos a empezar a resolver esto de aquí, pues eso no nos interesa, y ponemos las 14 libras por X, eso pues se mantiene, 14 libras por X, y de este lado 2 por 16 menos 36 libra pulgada, no se ve muy bien, vamos a borrar, libra pulgada, libra por pulgada, y esto igual a 0. Lo que quiere decir entonces que si yo hago un despeje, que pues estos despejes ya ustedes ya los tienen en mente, ya son expertos en eso, X es igual a 36 libra pulgada dividido 14 libras. Y entonces hago el cálculo. 36 dividido 14 y nos queda 2.57 pulgadas. Entonces, lo que quiere decir que de las 36, miren, analicemos esto un poquito más a detalle, aquí arriba en el diagrama. Dice que desde aquí hasta acá hay 36 pulgadas. Y donde yo tengo que poner la fuerza es de aquí para acá a 2.57 pulgadas. Entonces es bien cerquita de la cabeza, ¿verdad? Bien cerquita de la cabeza. Y es normal, si ustedes tienen un martillo por ahí, tengan cuidado, no se vayan a golpear. Y si lo quieren colgar con una cinta, qué sé yo, con cualquier cosa que ustedes tengan ahí, deberán de ponerlo más cerca de la cabeza para que se equilibre, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer hoy. Tratar de encontrar ese centro de gravedad para mantener en equilibrio los cuerpos. ¿Qué es equilibrio? Pues que estén estáticos, ¿verdad? Que simplemente la fuerza
que se aplica hacia arriba sea equivalente a la de abajo y a una distancia prudente del eje de rotación que haga que esto no gire ni a la izquierda ni a la derecha, se mantenga estático, ¿verdad? Sí, Anthony, tiene toda la razón. Yo no sé dónde estoy pensando 36, creo que seguí pensando en 36 libra-pie, ¿verdad? 32, lo que esto nos va a dar un poquito menos, ¿verdad? 32, y entonces eso nos daría básicamente un poquito menos, 228. Creo que alguien ya lo había puesto por ahí. Gracias por la corrección. Yo sí me quedé pensando en las 36 pulgadas de arriba y eso fue lo que llevé. Y ahí está, corregido. Sí, es que es el encierro, usted. Sí, entonces ahí tenemos el resuelto el ejercicio. Pues si ustedes se dan cuenta es relativamente mecánico, pero ustedes tienen que tratar de analizar correctamente cuáles son los componentes que hay que llevar, ¿verdad? Entonces una de las claves, igualar la fuerza ascendente, la fuerza vertical positiva como le llamamos, con las fuerzas verticales negativas, que son todas las que van hacia abajo, ¿verdad? Las descendentes. Y ya con eso hacen ustedes la segunda condición de equilibrio, que es lo de los momentos de torsión que hemos estado haciendo y repasando bastante. Y con eso ustedes ya tienen resuelto el ejercicio, ¿verdad?